Y bueno, yo realmente estoy pues muy contenta, además también de poder escuchar a Marcia en un rato y compartir con ustedes. Bueno, esto que he preparado, vamos a ver si nos da como tiempo. ¿Puedo compartir mi presentación? Y bueno, yo empiezo entonces contándoles que más allá de lo que ahorita Juana contó de mi vida académica en términos más personales, para mí es un gusto también estar en este espacio porque me permite como vincular mundos. Yo soy colombiana, soy del Caribe colombiano, de Cartagena, y vivo hace 20 años en México, entonces soy un poquito, y viví en Brasil, entonces un poquito de cada lado, y en ese sentido me parece una preciosa oportunidad esta de como pensar en términos de América Latina. Bueno, creo que ahora ya se puede. Ahí la están viendo. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, ya se ¿Sí? ¿Estoy bien? Ok, listo. Bueno, y entonces en ese sentido agradecer enormemente la invitación pues para esta sesión. Y además una de las cosas buenas que nos tocó casi al final es que ya varios temas pues ustedes los han ido trabajando, así que me voy a ir como muy rápido con la parte inicial, un poco la ruta que yo he intentado preparar para ustedes, que he preparado para ustedes en esta tarde. Es como, primero, un poco reconocer esto de la agenda en salud sexual y reproductiva, ¿no? La agenda, las agendas, las declaraciones, esto ha sido un camino como muy largo. Cuando hablamos de temas de derechos sexuales y reproductivos, pues realmente nada nos ha sido dado, ha sido un camino de irlo construyendo, entonces eso es un poquito lo que quiero como comenzar. Luego me interesa poner un tema que es central. Yo estoy trabajando justamente en un proyecto para intentar como comprender las condiciones de salud sexual y reproductiva de mujeres afro en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, aquí en México. Y una de las dificultades con las que nos enfrentamos en muchos países de América Latina, excepto aquellos que ya tienen desagregación étnico-racial en varios de los registros, censos, registros administrativos en salud, para muchos de nuestros países esto no existe todavía y es un problema. Entonces me interesa como pensar también la ausencia de datos y la invisibilidad estadística pues como un problema. Luego intentaré como colocar algunos datos, algunas informaciones de esto que tenemos sobre salud sexual y reproductiva de jóvenes afrodescendientes, para proponerles luego que vayamos ya no a lo global, sino a nuestra propia historia familiar. Que ahí encontramos cosas bien interesantes cuando preguntamos a las mamás, a las abuelas, a los abuelos de cómo han ido experimentando también estos procesos. Y si logro que me dé tiempo, quisiera terminar con algunas reflexiones sobre lo que está implicando todo esto en estos momentos de pandemia, digamos, que me parece que nos coloca unos desafíos adicionales. Entonces, bueno, esto ustedes ya lo han visto, es complicado el tema de los números, cuántos jóvenes afrodescendientes hay, pero digamos que entre 24 y 30 millones se mueven los datos según la fuente, CEPAL, UNFPA, etcétera. Y es bastante, digamos, me interesa como traer el tema también de la diversidad de experiencias, básicamente porque para salud también nos plantea una serie de desafíos, ¿no? Como reconocer que cuando hablamos de jóvenes afrodescendientes no todos son iguales, que hay diferencias muy importantes al interior del grupo etario. Y yo aquí me voy a referir en algunos momentos desde niñas de 10 a 14, a jóvenes de 19 en adelante, pensando un poco también en los rangos que se utilizan en materia de salud y cómo efectivamente dentro de esos rangos hay diferencias muy significativas que vale la pena, pues como no perder de vista, así como las diferencias de países, y ustedes ahora ya tendrán más chance de compartir un poco cómo lo experimentan. Y finalmente el tema de cómo a veces pensamos o se piensa en términos de política pública y eso como la población afro en los lugares más marginales, etcétera, y realmente hay un porcentaje importantísimo en zonas urbanas y creo que eso es uno de los asuntos que vale la pena como pensar cómo acercarnos a documentar de manera como clara, cómo garantizar el tema del acceso a servicios amigables de salud también en contextos urbanos, donde un poco nos diluimos, ¿no? Es mucho más difícil en términos de datos saber un poco cómo se mueven las cosas. Bueno, ahí tienen ustedes, esto no es mío, esto es de Rangel y del Popolo, al final está en la bibliografía de varios textos
Hay una producción bien interesante desde el propio UNFPA que es parte de esta escuela, ¿no? Yo creo que hay materiales valiosísimos que ha producido tanto el UNFPA como la propia CEPAL, la División de Población. Pero bueno, simplemente para ver un poco como el porcentaje de lo que representan los y las jóvenes afrodescendientes del total de jóvenes en cada país, ¿no? Ahí vemos que Brasil encabeza efectivamente casi la mitad, y esto se va moviendo también según cada uno de los países. Ahora quisiera meterme entonces a lo que les decía de las agendas, para pensarlas desde un marco de derechos, como derechos fundamentales a exigir y a defender. Y nosotros nos estamos moviendo, yo llevo como muchos años trabajando el tema de salud sexual y reproductiva y es todo un campo, pero luego está todo el mundo de la población afrodescendiente y muchos de los datos y de la información y de lo que se ha producido tiene que ver con población afrodescendiente en general y a veces ahí cuesta visibilizar la presencia de los jóvenes, ¿no? Y cuando se habla de todo este bloque de población jóvenes, de joven, cuesta visibilizar las y los jóvenes afrodescendientes. Y luego el ejercicio de intentar encajar aquí como esa intersección, digamos, entre jóvenes afrodescendientes y salud sexual y reproductiva, pues nos plantea retos aún mayores, ¿no? Porque se va como complejizando la manera de acercarnos a pensar. Como les decía, ha habido un camino muy largo, esto seguramente ustedes ya lo han ido pues trabajando en la escuela. Yo intenté simplemente como reconocer como dos vías para pensar esto de los estándares internacionales de derechos humanos. Uno que tiene que ver como con todas las declaraciones y documentos oficiales, convenciones, etcétera. Y en el primer bloque, digamos, encontrarán las que tienen que ver con el tema del racismo y de la discriminación, ¿no? Ahí, sin duda, el programa de acción de Durban, pues que es central. En un segundo bloque tenemos como toda la normatividad relacionada con el tema de juventud, y ahí creo que efectivamente pues la Conferencia Mundial de Juventud, la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, la Convención de Derechos de los Niños, que va hasta los 18 años, resultan elementos centrales, pero que estos no necesariamente tienen con tal claridad pues el tema afrodescendiente. Y luego tenemos como otro bloque de producción de un marco normativo en materia de derechos, específicamente derechos sexuales y reproductivos. Y ahí me interesa sobre todo moverme en lo que ha significado pues, la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo del 94 en el Cairo y todas las revisiones que se han hecho posteriormente. Para nuestro caso de América Latina, sin duda que el consenso de Montevideo, que entiendo que ustedes ya lo vieron en una sesión anterior, pues es central, es absolutamente central, es la primera vez que se incorpora tal cual un capítulo sobre población afro y sobre jóvenes afros, y pues recientemente Nairobi, que entiendo que también ya lo revisaron, pero ustedes váyanme escribiendo en el chat si yo estoy equivocada, así como, no, eso sí, sí ya lo vimos, olvídalo, no, no lo hemos visto. Y por el otro lado, pues me parece también clave como muchos de los espacios que se han abierto desde el propio movimiento y de las demandas y reivindicaciones que permanentemente han salido allí por parte así de los jóvenes, ¿no? Demandando derechos a salud sexual y reproductiva, servicios sin discriminación, participación en espacios de toma de decisiones, igualdad de oportunidades educativas, laborales, en materia de salud, etcétera. Entonces me parece que ese es también como otro acervo muy importante de este caminar colectivo en la lucha por los derechos, ¿no? Y ahí, pues la declaración de San José, la cumbre de jóvenes afrodescendientes que tuvo lugar en San José, pues es un documento sin duda valiosísimo, ¿no? Como plataforma que nos sigue guiando. Y bueno, finalmente en este marco específicamente de derechos sexuales y reproductivos, solo quería destacar el consenso de Montevideo. Yo estuve en Montevideo en esa ocasión y realmente no teníamos conciencia de lo importante que iba a ser esa declaración tan progresista y que se convierte como en un marco muy importante para impulsar y para garantizar no retrocesos, digamos, porque los países, los gobiernos de América Latina se comprometieron con esa agenda y específicamente les comparto aquí, digamos, algunos de los artículos del capítulo, sobre todo de población afrodescendiente, que tiene que ver con cómo garantizar la salud sexual y reproductiva de niñas, adolescentes y mujeres afrodescendientes, el tema de garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos, y el de generar conocimiento e información confiable con perspectiva de género y desagregado por sexo y por edad. Esto me parece los tres
que era muy importante que se enunciaran, pero igual seguimos teniendo deudas enormes en su implementación, ¿no? Entonces, son como horizonte que necesitamos seguir reactivando. Y bueno, Nairobi lo traje porque acaba de suceder realmente el año pasado, como una revisión justamente de cómo íbamos avanzando en la plataforma de acción de Cairo. Y Nairobi también se mantiene, digamos, con esta perspectiva en un contexto donde cada vez hay más conservadurismo, es decir, no hay retroceso y vamos hacia adelante, ¿no? Entonces, el tema de lograr el acceso universal a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos como parte de la cobertura universal de salud, o sea, no como algo adicional, sino como un elemento al que todas las personas tendríamos que tener acceso. El segundo que me parece central, bueno, y esto es clave porque además plantea el tema pues, de cero muertes maternas, el tema del acceso a anticonceptivos y algo que nos ha costado muchísimo, y más aún en el caso de jóvenes, pues es el garantizar acceso a aborto legal, ¿no? Tanto cuando la ley lo permite como en términos generales. El segundo es el tema de abordar la violencia sexual y todo lo que tiene que ver con matrimonios infantiles forzados, mutilación genital, etcétera. Movilizar recursos, de avanzar, digamos, en la desagregación de los datos y algo que me parece vital, hay varias gente de Colombia aquí y yo creo que esto, o sea, los traigo básicamente porque se enfrentan contextos, o sea, Nairobi dice, ¿cómo garantizamos y defendemos el derecho a la atención de la salud sexual y reproductiva en contextos humanitarios y frágiles? Y garantizar derechos en medio de la guerra o en medio del post-conflicto, etcétera, en condiciones de fuerte amenaza a las poblaciones es aún más desafiante, ¿no? Entonces, seguramente podremos conversar un poquito más sobre eso en la siguiente media hora. Bueno, les decía que una de las demandas fuertes del movimiento por muchos años, y ustedes tuvieron también aquí a John Antón, que es clave pues en esta discusión sobre el tema de la visibilización estadística, el tema de los censos, las rondas censales. A mí me interesa pensarlo sobre todo en materia específicamente de salud, ¿no? Porque hemos avanzado en la inclusión de las variables étnico-raciales en los censos, pero todavía en los registros administrativos en salud en muchos países no logramos para nada meterlo, ¿no? Y ahí entonces una pregunta es, ¿cuántos países producen información desagregada específica sobre población afrodescendiente? Si no hay información es muy difícil tomar decisiones. Y muchos de los países no tenemos información específica o es muy reciente. En el caso de México, por ejemplo, los últimos datos son los de la encuesta intercensal de 2015. Estábamos todos esperando el censo 2020 y las campañas, aquí les coloco la imagen también de una campaña de las organizaciones justamente promoviendo el autorreconocimiento, pero no tenemos información todavía. Y en ese sentido, una pregunta es como qué fuentes de información, si nosotros quisiéramos saber cuáles son las condiciones de salud, qué fuentes de información podemos consultar, ¿no? Específicamente personas afro. Y ahí decirles que la información desagregada en salud solo está disponible para muy pocos países. Ahí básicamente tenemos a Brasil, Colombia, Uruguay, Panamá, Costa Rica, Chile, Argentina. Y seguro si hay algún otro país que esté aquí, ahorita por favor también lo decimos, hey, te faltó este, será buenísimo, porque no tener esta información desagregada en la mayoría de los países dificulta comprender la dimensión real de los problemas. Por ejemplo, ¿qué está pasando ahora con poblaciones afrodescendientes en el marco del COVID? O sea, si no tenemos esta información desagregada, cuando tú vas a una unidad de salud y que te pregunten explícitamente lo que en Brasil llaman la cuestión que citocor, lo que en otros países se ha colocado efectivamente como población negra, raizal, etcétera, dentro de los registros administrativos de salud, pues esto dificulta, ¿no? Es como tener un panorama bastante general. Sin embargo, sí hay como consenso en relación a ciertos padecimientos que afectan mayoritariamente pues a la población afro, no joven, sino en general, diabetes, hipertensión y bueno, por supuesto las enfermedades de células falciformes. Y en el caso de las mujeres, de manera reiterada se han señalado el tema del VIH y el tema de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, ¿no?
La CEPAL, por ejemplo, plantea varios, digamos, como problemas claves de salud que yo fui como trayendo aquí. Mortalidad infantil es un tema serio. Las menores coberturas para la población afro en atención prenatal y de parto. El tema de la mortalidad materna, que sigue siendo la primera causa de muerte en jóvenes y que es desproporcionadamente mayor en el caso de jóvenes afrodescendientes respecto a jóvenes no afrodescendientes y en algunos lugares de jóvenes indígenas respecto al resto de la población. Bueno, el embarazo adolescente que también aparece, o el embarazo a temprana edad, sería más adecuado llamarlo así, como un asunto que se ha reseñado también en varios de los países. El tema de la violencia contra las mujeres, las jóvenes y las niñas, una violencia generalizada, exacerbada, el tema de los feminicidios, el tema de las agresiones y el tema de las agresiones y de violencia sexual en contextos de conflictividad social realmente siguen siendo alarmantes, ¿no? Un tema del que hemos hablado poco o se comienza, digamos, a trabajar, pues es el de la discapacidad y las políticas de cuidado. Y uno que a mí particularmente me interesa mucho porque trabajo con parteras es cuáles son las políticas de incorporación de saberes y de prácticas afrodescendientes en las políticas públicas de salud. O sea, hay un camino como recorrido en el caso de población indígena, en el reconocimiento de los sistemas de medicina tradicionales, iguales a reconocer estos saberes, estas curadoras. Y finalmente, un asunto que también quiero traer en general, en toda América Latina la población afro tiene menor acceso a seguridad social, ¿no? Tenemos menos posibilidades. ¿Por qué esto es importante? Porque implica, o sea, si no tenemos información, resulta muy difícil como comprender qué es lo que está sucediendo, cómo atender a las personas según las etapas, según el ciclo de vida en el que están y según el territorio. Entonces, sobre estos datos, si no sabemos, es como, ¿y de qué nos enfermamos? De cómo decir, cuáles son nuestras condiciones de salud, cómo podemos, qué se necesita hacer, qué políticas se requieren construir, si es un país que tiene una población mayoritariamente joven, si es un país que tiene una población mayoritariamente adulta, en el caso de afrodescendientes, qué está pasando con temas de acceso a métodos anticonceptivos, en fin. Si no tenemos esta información, y esto que está aquí no es mío, es parte de un documento de CEPAL que busca justamente cómo incluir estas variables en los registros de salud, será muy difícil diseñar políticas y programas pues, que sean acordes con lo que realmente estamos necesitando. Este es el documento que les digo, ahí tienen la portada. Se los recomiendo ampliamente, sobre todo porque uno de los ejes de la escuela pues es como fortalecer los liderazgos y la capacidad de exigencia. Y en ese sentido hay mucho que exigir a los estados en la perspectiva de incluir información específica sobre estos temas. Entonces, es un documento de descarga gratuita y simplemente decir que esto es importante porque además es una herramienta para el ejercicio de los derechos colectivos. Del mismo modo que peleamos la tierra, que peleamos la inclusión, reconocimiento constitucional, etcétera, este es un espacio vital. Segundo, porque la información es clave, como les decía, pues para el diseño de la política pública y además porque hay una serie de mandatos internacionales que los estados pues, tienen que cumplir, les guste o no les guste, pero realmente es complejo y creo que esta es una arena y que es uno de los mensajes que yo quisiera como dejar un poco para la reflexión, es cómo avanzar en la exigibilidad y lineamientos de estas normatividades. Sobre las fuentes de información, esto que es como el censo, nos permite tener información de todo el mundo, las encuestas, que son muy importantes, por ejemplo, las encuestas en salud,
nos permiten saber las condiciones de salud, pero tienen menor nivel de cobertura y de desagregación. Y los registros administrativos, que tienen una información muy precisa y nos permiten saber en detalle sobre nutrición, etcétera, pero casi nunca incluyen variables étnico-raciales, ¿no? Entonces, les colocaba solo el ejemplo de México para que ustedes vean qué reciente es la inclusión de variables étnicas en los registros específicamente de salud y cuáles son los únicos criterios hablantes de lengua indígena o se considera indígena, ¿no? Entonces, obviamente, de población afrodescendiente no hay manera de rastrearla oficialmente. Ahora, con todas estas dificultades, ¿qué sí sabemos, no? ¿Qué sabemos sobre la salud sexual y reproductiva de las y los jóvenes? Bueno, yo creo que les había dicho que la fecundidad es chiquitita, digamos, ¿no? Y ustedes ven allí también en la gráfica, la barra naranja son jóvenes afrodescendientes y los puntitos verdes es el resto de la población. Casi en la mayoría de los países digamos, de los que se cuenta información, la fecundidad adolescente es mayor en el caso de jóvenes afro, ¿no? Hay un inicio de vida sexual temprana y esto de la maternidad que les decía, por ejemplo, para el caso de Ecuador, los datos indican que la maternidad temprana en jóvenes afrodescendientes pues es 44% mayor respecto al resto de jóvenes, ¿no? En Brasil y en Colombia es 30% mayor. Entonces, sí, digamos, es un asunto muy importante en términos de salud pública y de salud sexual y reproductiva. Además, porque tiene vínculos como muy fuertes, pues entre la maternidad temprana y el grado educativo. A mayor grado educativo, más como que se pospone la edad del embarazo y también pues tiene implicaciones en términos del rezago escolar o del abandono. Muchas de las niñas y adolescentes que experimentan un embarazo temprana edad, pues terminan retirándose. En términos de igualdad de posibilidades, oportunidades, etcétera, pues sí tiene implicaciones. En relación a los métodos anticonceptivos, sabemos también que hay un menor acceso y hay un menor uso de los mismos en la primera relación. Y entre mujeres mayores, pero mayores estoy incluyendo, o sea, los datos incluyen desde jóvenes de 25 en adelante, es mayor el uso de métodos irreversibles, es decir, ligadura de trompas, obstrucción tubaria bilateral, entre mujeres afro que respecto a otras. Hay una discusión muy fuerte de lo que esto significa también en términos de derechos, en términos de racialización, de control de los cuerpos, de prácticas, pues completamente, digamos, racistas, en fin, hay un debate muy fuerte respecto a qué tanto es esto decidido o no, u obedece también a políticas de control poblacional. La mortalidad materna ya les decía, y esto usualmente plantea pues inequidades de género en el tema de la crianza y el cuidado, sobre todo para el caso de los embarazos, digamos, de chicas solas, que el tema de la crianza y el cuidado pues recae básicamente sobre ellas o sobre sus mamás, abuelas, o sea, el núcleo familiar, y amplía las brechas de desigualdad respecto a los varones. Algo que ha sido señalado de manera reiterada, pues es el tema de la violencia sexual y la hipersexualización que experimentamos las mujeres negras en términos generales, ¿no? Y eso también implica temas de violencia obstétrica. Si en general las mujeres lo experimentamos en los servicios públicos, cuando eres una chava joven y además una chava afrodescendiente, ya ves, por caliente, en fin, todos los insultos que sabemos que existen y que son parte de ese racismo. Y finalmente, aunque está establecido en la ley y en muchas pues, de las leyes nacionales y estatales, hay enormes dificultades para acceder al aborto, incluso cuando está establecido, por ejemplo, por casos de violación o de malformación, etcétera, ¿no? Bueno, yo nada más quería compartir ahí algunos datos de México. Yo sé que la presentación no es sobre México, pero quería compartirlo solo para ver este tema de las desigualdades y de cómo se mueve un poco. Una cosa es lo que dice el dato nacional. Por ejemplo, el dato nacional en México dice que no hay diferencia en el acceso a seguridad social entre población
afrodescendiente y el resto de la población. Dicen que prácticamente hay el mismo acceso. Pero cuando uno se mete a escarbar los datos más locales, lo que te das cuenta es que no es verdad. O sea, que ese acceso, por ejemplo, era seguro popular, que no es seguridad social. Entonces, ahí estas brechas de desigualdad. Años, lugares con mayor población afro, nos dicen que la cuarta parte de esos embarazos, del total de los embarazos, están en esta franja de entre 10 y 19 años, por ejemplo. Esto es muy importante, me parece un asunto que vale la pena pensar, y es el incremento de las cesáreas. O sea, el incremento de las cesáreas en general, en todas las mujeres, pero particularmente en las chicas jóvenes sí tiene implicaciones en términos también de su propia derecho a decidir y de lo que va a pasar con sus siguientes embarazos, etc. Y en esta simplemente quiero compartirles y preguntarles, ¿no? Como el papel de las parteras en sus respectivos países. Cuando yo hacía esta tabla, que era rastrear todos los nacimientos que ha habido de mujeres del 2012 al 2019 en los municipios afro, pues me daba, imagínense, de 40,000 partos, solo 200 han sido atendidos por parteras. Entonces, eso significa también, en términos de los saberes propios, de los recursos locales, etcétera, pues una pérdida importante. Y vale la pena como seguirlo reflexionando también. Y bueno, yo les quería proponer, si pueden por ahí, les están aquí, tienen hijas o hijos. No sé, si pueden por ahí escribir en el chat y tal vez Juanita me ayuda luego a decir tantos, no sé qué. Porque me interesa un poco que pensemos esto no solamente desde nosotros o desde ustedes como jóvenes, sino en el marco de nuestro propio linaje, ¿no? En nuestra propia historia y de lo que les tocó vivir también a nuestras ancestras y a nuestros ancestros. Y qué cambios generacionales ha habido también en el comportamiento reproductivo. Entonces, ahí les preguntaba, ¿dónde nacieron la mayoría de ustedes? ¿En hospital? ¿En su casa? ¿Con parteras? ¿Con médicos? Vayan echándole cabeza y por allí escribiendo en el chat qué saben o no sé de eso, ¿no? ¿Cuántos están unidos en pareja? ¿A qué edad empezaron su vida sexual? ¿Cuántos hijos les gustaría tener? O sea, esto es parte un poco de lo que implica el tema de la salud sexual y reproductiva. Y lo que les propongo como ejercicio para que hagan entre sus módulos es indagarlo en la línea generacional. ¿A qué edad empezó su vida sexual mi abuela o mi abuelo? ¿A qué edad se unió en pareja? ¿Usó anticonceptivos o no usó nunca? ¿A qué edad tuvo su primer embarazo? ¿A qué edad lo tuvo mi mamá o mi papá? ¿Y a qué edad, posiblemente a la edad que yo tengo ya mi mamá o mi abuela ya tenía uno o dos hijos, ¿no? Entonces esto es un cambio importante. ¿O cuántos hijos en total se tenían, se tienen, se esperan tener? ¿O cómo ha cambiado también el tema de en dónde ocurrió el parto? Entonces yo les dejo luego el cuadro para que ustedes puedan como acercarse a indagar como su propia historia reproductiva, la de su familia, como una manera de conocer también estas transformaciones y continuidades. Y como una invitación a convertirse pues en productores de información propia, en investigadores locales que generan información en salud, pero además como una forma de reconocer también nuestra propia historia, de honrarla y de reconocer también a un montón de curadores, sobadores, sanadores que no han permitido vivir y estar sanos. Entonces, hacia atrás, digamos, como las papás abuelas. Bueno, ahí está. Creo que ya me quedan 2 minutos, ¿verdad, Juanita? Nada más dando con unas pequeñas reflexiones sobre lo que ha implicado el tema del COVID para el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y a derechos. Y les recomiendo este documento que sacó el propio UNFPA en el mes de abril, población afrodescendiente, y que ya señala con claridad que uno de los grupos más afectados son las y los jóvenes. Es cierto que sabemos muy poquito sobre qué está sucediendo, hay un subregistro,
pero sí sabemos que hay un empeoramiento en las condiciones de salud en general. O sea, no es solo la gente que está falleciendo por COVID, es la gente que está falleciendo por diabetes, por presión arterial mal cuidada, porque no está teniendo acceso a servicios, porque, o sea, por todas las dificultades que se están dando en general para poder acceder, y en materia de salud sexual y reproductiva, sin duda, a servicios de anticoncepción, de parto. Hay mucho temor a acudir a unidades de salud, y también con la reconversión hospitalaria se han reducido los servicios ofrecidos a adolescentes. Y cierro entonces con esto, pues hay un incremento fuerte en casos de violencia sexual y de embarazos no deseados de las vecindades, y un posible fuertísimo retroceso en materia de salud sexual y reproductiva, y también coloco pues el tema de la salud mental de las y de los jóvenes. Bueno, simplemente ahí colocar también esto del fondo pues de hoy. Dejo por allí, bueno, estos son algunos materiales claves a los que yo hacía referencia para que puedan consultar posteriormente. Estos dos me parece que son centrales, y bueno, como sí, materiales ahí importantes, y dejo por aquí para abrir chance al día a las preguntas y a compartir un me causa curiosidad. En fin, abro para darle chance, por favor, al diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lina. Entonces, chicos, chicas, chiques, está abierto. Si quieren, desean hablar o si hay preguntas escritas. Y hay personas que te están poniendo en Hola. mensajes. Hola, Adriana. Puedes hablar. A mí me gustaría, sí. A mí me gustaría comentar, pues primero que todo, pues agradecerle a Lina. Hola, Lina. Pues yo también soy cartagenera, así que pues que me enorgullece mucho. Exactamente, pues soy de San Basilio de Palenque, pero vivo en Cartagena. Y desde hace 2 años estoy coordinando un proyecto, pues precisamente en derechos sexuales y reproductivos, pues con niñas y adolescentes palenqueras y cartageneras negras. Sí, bueno, en relación hay varios aspectos pues que me gustaría considerar, y es que, bueno, aún creo que aún falta mucho abordaje pues de forma interdisciplinar en relación pues a lo que se estima, ¿no? A los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, en el caso pues de las poblaciones pues o las mujeres que viven una orientación sexual diversa o identidad de género, por ejemplo, cuando acceden o reciben servicios de salud, ya sea en hospitales o en clínica, pues sabes pues que la atención muchas veces es pésima y no se recoge en relación, pues porque también hay que decir que los derechos sexuales y reproductivos tienen una perspectiva totalmente heterosexual, ¿no? Entonces niega un poco, bueno, al menos los servicios, ¿no? Entonces niega un poco, pues cuando una mujer que es lesbiana, por ejemplo, accede o quiere pues realizarse un servicio, por ejemplo, eh, a la citología, por ejemplo, ¿no? Pues que muchas pues, mujeres lesbianas pues no tienen sexo o nunca han tenido un coito pues con un hombre, ¿no? Y obviamente pues en términos pues de qué exactamente pues podría, ahí en ese caso obviamente que hay unas diferencias, ¿no? Palpables. Y obviamente pues que con las mujeres trans, obviamente pues que la realidad es mucho peor, ¿no? Y otro, pues que también pues me gustaría aquí mencionar, y es en relación a que mucho pues de las demandas que hoy existen en relación a los derechos sexuales y reproductivos obedecen a las industrias pues en las farmacias, ¿no? Y esto obviamente pues que es una realidad pues que no se puede desconocer, ¿no? Y que obviamente esto pues también impide pues que se haya un abordaje pues real pues en relación que es precisamente pues lo que estamos hablando en relación a los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Pues porque sabemos que detrás de eso hay muchas industrias, ¿no? Pues hay muchas industrias en salud específicamente. Eso era, muchísimas gracias. Gracias, Adriana.
No sé si alguien más ha pedido la palabra. Si deseas ya puedes responder, Lina. Y te comento que ya están dejando un poco de sus historias a nivel de las preguntas que has realizado en la presentación. Perfecto, pues muchas gracias, Adriana. Qué gusto efectivamente encontrarnos. Esto es lo bueno de la virtualidad. Yo creo que tú das en el clavo con un punto central y es que efectivamente una perspectiva interseccional sigue estando completamente ausente, digamos, tanto en la construcción del marco de derechos, pero sobre todo en la prestación de la población LGBT, en el acceso a servicios. Una de las cosas que hemos documentado es, por ejemplo, en el caso de mujeres con VIH que quieren tener un hijo o una hija, hay todo un aparato para estimularlas para que no lo hagan. Está efectivamente el tema de la población trans y la dificultad para acceder a servicios, es decir, los que en general experimentamos y para los jóvenes tiene pues todas estas dificultades de lo adultocéntrico se entrelaza además justamente con una perspectiva que no reconoce pues temas ni de diversidad étnico-racial, ni de diversidad sexual, ni de, por ejemplo, el tema del capacitismo. O se consigue, por ejemplo, que una mujer con discapacidad o un joven con discapacidad tenga deseo sexual y acuda a servicios o decida ejercer también la maternidad o la paternidad. El tema del acceso o la negación, por ejemplo, para jóvenes que deciden, pues es que yo ya no quiero tener hijos y en ese sentido básicamente quiero un método anticonceptivo permanente. Y documentando efectivamente el tema pues, de la negación de ese derecho, porque pues es que estás muy joven, no puedes decidir, espérate, etcétera, etcétera. Entonces, esta perspectiva me parece que permea, tú lo has colocado pues muy bien en Colombia, pero yo creo que es un tema pues transversal. Y sí, por aquí estamos, pues para nosotros es interesante indagar con nuestras mamás, abuelas, papás, pues cómo lo experimentaron, ¿no? Esa es un poco la invitación a reconstruir con ellas esas historias de cuidado, a la salud, de cuidado al cuerpo, de cuidado durante el parto, durante la partera, o cómo es ahí por si alguien más quisiera hacer una pregunta, comentario, agregar algo. Yo sé que hay muchos de ustedes que están en las luchas por los derechos sexuales y reproductivos, entonces también con qué barreras en sus países, en fin. Muchas gracias, Lina. No sé si se encuentra alguna otra pregunta. Están un poco tímidos y tímidas, pero las invito a... Yo tengo una pregunta. Perfecto, Julián. Yo encuentro como un problema bastante grande, por lo menos acá en Uruguay y supongo que en el resto de Latinoamérica, la falta de información que tenemos. Y creo que esa información debería llegar a través de los sistemas educativos. Y acá los espacios de educación sexual son en la escuela y en el liceo, pero se da una clase por año o cosas del estilo, tipo, ¿hay algún lugar o algún sistema que permita tener educación sexual como una materia o algo así? Gracias, Julián. No sé si existe... Buenísima pregunta, Julián.
hay Bruno y alguien más. Si quieren, recogemos varias y luego... Como usted prefiera, señorita. Sí, adelante. Adelante. O sea, ahorita recojo lo que dijo Julián, pero si hay más preguntas y comentarios, estás perfecto de una vez. Ya, perfecto. Bueno, es un tanto pregunta, tanto como comentario, porque sinceramente recojo mucho lo que usted ha dicho, que muchos de nosotros seguimos todavía en la lucha de los derechos sexuales y reproductivos, bueno, aquí al menos en el Perú. Mucho de lo que nosotros hemos visto a lo largo de los años es que también la religión tiene algo muy potente acá. Bueno, como el Perú es un país abiertamente católico y el 60% de peruanos entre las otras religiones son católicos o cristianos, lo que hacen es que utilizar esto como una especie de escudo o barrera para poder afirmar o desafirmar cierto tipo de estereotipos, ¿no? Ay, ¿cómo los jóvenes van a hablar de sexo? No, eso no se puede. O cómo las señoritas van a estar queriendo información. Hubo un caso, que acá hay una clínica que se llama el Arzobispo Loaiza, que es un hospital público. Y lo que se hizo fue que una chica fue, porque hay en todo hospital, en toda clínica, hay una zona que es la planificación familiar, donde tú puedes ir y acudir también para tú mismo, para averiguar también planificación y ciertas dudas que uno tiene, ¿no? Lo que hizo esta chica fue ir y le negaron información, le dijeron que no, no puedes ir. ¿Y tú para qué quieres ir? La chica dijo, quiero un condón, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque, y para colmo le preguntan, ¿para qué lo quieres usar? Creo que esa es una pregunta un poco obvia, ¿no? O sea, es como preguntarte para qué quieres un tenedor, claramente para comer. O sea, tú lo que quieres ir es para ir a protegerte y para buscar información. Y el mismo hospital te lo niega. O sea, ¿cómo nosotros como juventud podemos acceder a la información si los mismos entes del gobierno están que lo tapan, que poco a poco están que lo quieren taimar de una u otra forma y nosotros mismos queremos informarnos? Y también está la otra parte de la misma sociedad de que todos se excusan de una u otra manera, en de que no, de que esto todavía es un tabú, de que, ay, en mis tiempos no se hablaba eso, y si se quiere hablar esto también en escenas familiares, también se tergiversa un poco, ¿no? Y también estos temas, ahí también una gran barrera de que los hombres, claro, los hombres pueden hablar de sexo, los hombres pueden ir y tener relaciones con todas las chicas que quieran, en cambio no, las chicas tienen que ser recatadas, unas señoritas, unas damas en pocas palabras. También existe una barrera de desigualdad de género muy fuerte, lo cual no debería ser así, y de que poco a poco debería tratar de cambiarse. Usted como especialista, ¿qué es lo que le diría a la juventud? ¿Cómo tratar esos temas en familiares y también cómo acudir a cierto tipo de información? Porque nosotros podemos ver mucho tipo de información en internet, pero al fin y al cabo no toda la información es verídica. Y ya lo hemos visto a lo largo de los años de que la prensa tergiversa fondos y también nosotros mismos de que cualquiera persona con una computadora, con un celular puede publicar lo que le dé la gana en internet. ¿Qué fuentes nosotros podemos acudir para poder rescatar información y nosotros mismos informarnos, además de informar a nuestros amigos, amigas, amigues, etcétera? Súper, súper, Bruno. ¿Había alguien más por allí? No, Lina, yo creo que con esas podríamos ir cerrando la ronda de... Yo, Ok. yo quería Aló. hacer, Carlos parece. sí, gracias. Yo solo quería hacer una pregunta muy puntual, y era desde el campo de las políticas públicas, pensando sobre todo en cómo avanzar con las con los distintos convenios y agendas internacionales en en una posible red de jóvenes, en un posible encuentro de jóvenes para seguir corriendo el cerco. ¿Cuál debería ser una prioridad a nivel de las políticas públicas en cuanto a salud sexual y reproductiva, pensando sobre todo en el horizonte que cada día se ve más cercano del 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible? Eso era. Gracias. Buenísimas, A buenísimas mí me preguntas. Les gustaría hacer agradezco. una pregunta. Daniela, Lina, creo que Daniela tiene una consulta y ahí ya Adelante, adelante, Daniela. cerramos con esta para seguir a la siguiente exposición. Sí, pues este es un tema que apenas nosotros queremos atender como colectivo comunitario aquí en Coyolillo, Veracruz, porque hemos analizado sobre todo en estos últimos meses de pandemia y hemos visto cómo han aumentado el número de chicas que se han juntado, ¿no?, con sus novios, incluso sin ser mayores de edad.
y cómo la comunidad, las prácticas de la comunidad las empujan a tomar esa decisión porque no pueden vivir una vida libre en cuanto a su sexualidad. Y entonces a mí me gustaría saber tu opinión, Lina, porque me parece cada vez más drástico, ¿no? Cada vez que paso más tiempo en la comunidad y lo observo de cerca, me parece muy drástico porque las chicas, en el momento en que son descubiertas que tienen relaciones sexuales, sus padres las sacan de la casa y entonces ellas pues se tienen que ir con sus novios sin pensar, o sea, como, porque en sus mentes no están otras opciones. Entonces, ahorita en la cuarentena ha habido muchas chicas que se han juntado porque son descubiertas y los papás las sacan. Y pues realmente nosotros nos quedamos un poco en shock porque incluso son chicas que están en algunos de los talleres que nosotras ofrecemos y es por eso que ahora querer este tema desde la menstruación hasta el género y pues sobre todo como darle las posibilidades para que piensen en otras opciones y no solo como contraer matrimonio a los 16, 17 años. Sí, así es. Yo creo que ustedes han dado en el clavo con varios temas y plantean preguntas centrales y es, ¿dónde colocamos las prioridades, no? ¿Hacia dónde impulsamos? Y me parece que han ubicado ustedes, uno, el tema de la educación integral en sexualidad. Es un gran pendiente en la agenda. Yo casi no me refería a eso porque, bueno, como que me centré más en el tema de los servicios, el acceso a servicios, pero evidentemente el tema de la educación integral en sexualidad, que está reconocido en todos estos marcos normativos a los que yo hice referencia, dista muchísimo de ser una realidad. Estamos haciendo aquí un proceso de construcción a nivel estatal de una estrategia para la prevención del embarazo en adolescentes, etcétera. Y es impresionante hablar, digamos, con el magisterio y este tema de, sí, pero sí lo estamos abordando, damos una clase de biología y de órganos y de aparato reproductivo y así como, a ver, eso no es educación integral en sexualidad, ¿no? O sea, sí tenemos barreras enormes y yo creo que hay mucho del trabajo lo hacen las organizaciones. O sea, esta red de pares, de joven a joven, de hacer talleres, de contarse, de compartir experiencias, de abrir espacios dentro del entorno escolar, comunitario, yo creo que eso es una línea fundamental. Y por supuesto, seguir presionando en términos de que la currícula no esté supeditada a estos discursos conservadores y religiosos que bien decía Bruno. No es solo en Perú, en todos nuestros países enfrentamos, a mí me impresiona mucho el caso de Brasil, pues el desmonte también de una serie de institucionalidades, de logros en materia de políticas de equidad racial, de género, todo este discurso famoso de ¿cómo es que dicen? La ideología de género, dicen los conservadores, ¿no? Para referirse a eso que nosotras estamos peleando como parte de la igualdad de género. Y sí se articula mucho pues con un discurso religioso que necesitamos verdaderamente desmontar. Muy rápidamente, para no quitarle tiempo a Marcia, yo diría en términos de cosas para hacer varias. Una, hablar de estos asuntos en los espacios locales, en los espacios comunitarios, en las escuelas, en las universidades, donde estemos, es fundamental. O sea, lo que Daniela está señalando de cómo cada vez más chicas optan por esta como la opción, o para salir de situaciones de violencia en su hogar, o porque no ven más alternativas, o porque incluso el tema de la pandemia ha implicado, y la brecha digital ha implicado para muchas niñas, jóvenes, adolescentes, el retiro de espacios escolares. Y como la pérdida de horizontes también, es decir, bueno, si finalmente no voy a terminar, pues da igual y me caso, me junto, etcétera, ¿no? Entonces es una presión enorme que estamos enfrentando y que creo que vale la pena como poderlo conversar allí. Un siguiente asunto que yo quería decir es la invisibilización de ciertos grupos de edad. Por ejemplo, no hay manera de saber en los registros de salud, de documentar, de escribir, de nombrar y de registrar los casos de violencia sexual contra niñas entre 10 y 14 años.
Y la información nos dice que la mayoría de esos casos de violencia sexual no es de un desconocido, es de alguien de su entorno familiar, ¿no? Y son situaciones reiteradas. Y frente a eso es como, ahí está, pero no hay cómo hacer nada, no hay ni siquiera cómo documentarlo. La política de violencia, de atención a la violencia, empieza a los 15 años. Entonces, de 10 a 14, nadie se hace cargo. Y efectivamente, aquí está diciendo David, niñas de 12 o 13 años con vidas sexuales activas, y está bien si uno decide iniciar su vida sexual activa. El tema es que muchas de estas no son una decisión, ¿no? Sino son casos de violencia y son con personas mayores, ¿no? Entonces tendríamos que presumirlas como posibles casos de abuso y de violencia e indagarlos de esa manera. Y un segundo elemento que quiero plantear también allí es que una vez una niña o una adolescente experimenta un embarazo y un parto, deja de ser considerada como joven y pasa a ser considerada como una adulta en los servicios de salud. O sea, es como, señora, usted es su hijo, pero tengo 15 años, o sea, soy una adolescente, es como que cambias de estatus y te miran de otra forma, ¿no? Entonces, esto me parece que es una barrera también importante, y yo creo que mucho de lo que podemos hacer, que es fundamental, es documentar casos. Eso solo lo pueden hacer las organizaciones, los líderes, las y los activistas que están en campo. Así de, a esta persona le negaron el acceso a servicio por tal y tal razón. Esta persona lesbiana fue a pedir que le hicieran una citología, un Papa Nicolau, y se lo negaron. Esta persona estaba buscando acceso a antirretrovirales y le dijeron que no. O sea, estos casos, que es toda una dimensión cualitativa que llena de contenido los números y que da fuerza en términos de las demandas, era un poco la invitación que yo hacía a convertirnos en investigadores, en documentadores de nuestra propia historia, porque se convierte en una herramienta política muy, muy importante. Entonces, por ahí pensaría también que eso es clave. Y en términos de prioridades, yo diría, no recuerdo quién lo preguntó, Daniel, oh, perdón, no lo recuerdo bien, pero si tuviéramos que pensar en términos de prioridades, yo diría, este es un momento en el que necesitamos garantizar, como que la consigna es ni un paso atrás, o sea, no al retroceso en lo que hemos ganado, no al retroceso, o sea, como que ni aún en tiempos de COVID los derechos sexuales y reproductivos se negocian. Para mí eso es una consigna fundamental, digamos, ¿no? Porque es como, bueno, hay que invertir los recursos en otras cosas, eso no es tan importante, bueno, no importa si... Y eso es como decir, no se puede negar el acceso a anticonceptivos, no se puede negar el acceso a servicios amigables, etcétera. Para mí eso es una. Y el segundo es el tema de la violencia sexual contra las mujeres afrodescendientes, que va mucho de la mano también con este tema de hipersexualización, de racialización de cuerpos, y que va de la mano con el tema, en el caso de los adolescentes afros, en relación a temas de violencia y homicidio y encarcelamientos, ¿no? Entonces creo que por allí pensaría yo que son líneas claves en términos de como lo que nos interesa poner en la agenda ahora. Y yo recomendaría eso, documentar lo que pasa en nuestros países, porque nadie más que ustedes tiene como esa información. Es un arma valiosísima. Entonces, imagínense una red de 50 personas de 20 países que hace un informe diciendo, en Dominicana, en no sé dónde está pasando esto y esto. Es una estrategia muy importante para la negociación también con las instituciones, con los gobiernos, etcétera. Dejo por allí para no tomarme más el tiempo. Es un tema apasionante, pero bueno, seguro vamos a seguir aquí como escuchando ahora a Marcia. Y les agradezco a los que fueron escribiendo en el chat allí sus datos. Simplemente cachen cómo para muchos hay uso de métodos anticonceptivos, los hijos todavía no llegan, o sea, estamos en otro momento, ¿no? Entonces sí es interesante pensar también estos hilos e indagar. Así que los invito a continuar ese ejercicio, a escribir, a preguntarse también por los recursos locales en su comunidad, etc. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lina. Yo creo que hemos quedado felices con tu exposición, pero también muy movidos y con ganas de investigar un poco más y sobre todo de observar un poco más. Ahora les voy a presentar a una de mis hermanas mayores de Colombia, que es Marcia Alexandra Santa Cruz Palacios.
presidenta de la Corporación Amigos UNESCO, expresidenta del Alto Consejo de Comunidades Negras en España, es psicóloga por la Universidad de Manizales en Colombia, doctora honoris causa en Desarrollo Empresarial por la Sociedad Internacional en Investigación, Salud, Desarrollo Empresarial y Tecnologías, especialista en métodos y técnicas de investigación social por la Universidad del Valle, especialista en educación para la paz por el Instituto Paulo Freire de Berlín en Alemania, magíster en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es miembro de la plataforma Cumbre Mundial Afrodescendiente, coordinadora general del Tercer Coloquio Internacional Afrodescendiente, y quiero agregar que también fue una de las personas del equipo coordinador de la Red de Innovación Política de América Latina y del Caribe. Y con ustedes les dejo a Marcia Santa Cruz. Marcia, el micrófono es todo suyo. No creo que se me haya ido. No, creo que se me fue Marcia. Hola, Marcia. Hola, hola. Bueno, esto es en vivo. Estaba compartiendo pantalla, me parece, Juanita. Sí, le vi que compartía ¿Ya me pantalla. escuchan? Ahí sí te escucho. Vale, perfecto. Como estamos en tiempos de acercar las brechas tecnológicas, como decía Lina Rosa, no quería guatear, como dirán los chilenos con los chicos, mostrando mi pantalla. Bueno, un saludo muy especial. Estaba realmente muy entretenida, Lina Rosa, escuchándote, feliz y evidentemente orgullosa por esta paisana que nos ha hecho una excelente exposición. Yo quiero primero que todo agradecer a Chanti Perú por esta magnífica iniciativa. Creo que estábamos en mora de como organizaciones afrodescendientes generar espacios de diálogo, sensibilización, aprendizaje, ¿sí? Desaprendizaje también, distanciamientos, debates sobre unos temas que históricamente han sido tabú en general para el mundo, más para América Latina, y ni decir para nuestras poblaciones o pueblos afrodescendientes de América Latina y del Caribe. Por lo tanto, que hoy hagan parte de la agenda, y no solo de las organizaciones sociales, sino de organismos tan importantes como UNPA, me da a entender que vamos por buen camino. A Juanita Francis, mi hermanita, dice hermana mayor por hacerme la bronca, pero realmente nos llevamos 1 año y medio. Juanita, saludarte, agradecer siempre estos espacios en los que compartimos, y a los chicos, chicas que están aquí conectados, dándonos la oportunidad a nosotras que hemos caminado un poquito más de aprender y desaprender. Creo que realmente, como suele decir nuestra maestra, hermana Epsi Campbell, esta es la generación de la luz, porque yo creo que tienen una mayor claridad y un mayor referente de cómo abordar los desafíos del hoy sin las heridas del ayer. Y eso es una deuda histórica que los hermanos mayores que nos antecedieron y quizá nosotras mismas no hemos sabido tramitar de la mejor manera, y a veces esas heridas que yo llamo que hacen parte de las heridas del colonialismo no nos han dejado ver el horizonte más esperanzador, el poder tener unas formas de acercarnos a las realidades y a las realidades de otros y otras para enamorarlos y también acercarlos a nuestras luchas. O sea, siento que ustedes, esa generación de la luz, como diría Epsi Campbell, no están dispuestos a luchar en solitario. Es decir, es un movimiento, es una movilización mucho más activa, alegre, esperanzadora y sobre todo que interpela al otro y a sí mismo también desde la amorosidad, pero también desde la severidad cuando hay que hacerlo. Y esa como firmeza que veo en los jóvenes, en las jóvenes, me apasiona enormemente. Yo siento que no se han hecho las cosas tan mal para que ustedes hoy tengan esta postura, escuchar las preguntas que formulan con esa contundencia, Lina. ¡Wow! Le estamos dando por donde es. Bueno, como el tiempo es corto en televisión, yo voy a tratar de compartir esta pantalla y contarles cosas. Me alegra mucho no sé si esto fue a propósito o no, de haber dado este orden al diálogo, porque creo que Lina Rosa hizo algo maravilloso, y es establecer un marco normativo, un marco, digamos, temático central en el que está la discusión hoy frente a derechos sexuales y derechos reproductivos.
y quizá mi rol va a ser más desde lo experiencial, más desde la vivencia en el territorio, el trabajo que hemos hecho con las jóvenes, los jóvenes en esta materia y cómo hemos ido aprendiendo, reconsiderando, encontrando caminos para justamente identificar o fortalecer estos vacíos que ustedes también han identificado. Entonces, primero que todo, pues contarles que en el rol de presidenta de la Corporación Amigos de la UNESCO, iniciamos ya hace algún tiempo un ejercicio en el que nos planteamos como generar un espacio de innovación social en derechos sexuales y reproductivos con jóvenes afrodescendientes que tuvieran como elementos centrales algunas variables. Uno, ese diálogo entre lo rural y lo urbano. Creemos que el tema de los derechos sexuales y reproductivos tienen una variación sustancial cuando se piensa desde la periferia o desde la ruralidad y cuando se piensa desde la ciudad. Entonces queríamos un espacio donde los chicos del campo, de la zona rural, más periférica y más distante, pudiesen poner también en discusión sus perspectivas, experiencias, sus formas de entender o no estos temas. Pero también la ciudad, cómo el joven, el hombre, mujer, diverso, entiende, comprende, interioriza y se ubica en estas temáticas. Entonces empezamos con una cosa que llamamos campamento de innovación para la promoción en derechos sexuales y derechos reproductivos desde un enfoque étnico diferencial afrodescendiente. Y quienes en su momento aperturaron ese camino fue la IPPF, que es este organismo internacional que trabaja para la promoción y la prevención de los derechos sexuales y reproductivos de las familias, no solo en América Latina, sino en Asia y en África también tienen trabajo. Entonces, en ese sentido, yo no voy a ahondar en este tema del marco, pero sí quisiera como enfatizar en unas agendas que yo sé que las han nombrado. Lina Rosa nombró varias de ellas, pero quiero simplemente ponerlas como en el horizonte de la discusión. El tema de la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hoy hablaba con alguien y decía, las afrodescendientes debemos superar el deje, digamos, por no llamar el complejo, de querer abstraernos de las agendas globales, pensando que solo en la medida en que tengamos agendas específicas para la población afrodescendiente avanzamos. Las agendas globales existen porque existe un mundo global, pero nosotros debemos ver dentro de esas agendas globales cuál es nuestro lugar de dignidad y cuál es esa agenda específica o cuál es ese abordaje específico que en el marco de esta agenda global y tratamiento se le va a dar a la población afrodescendiente. Es fundamental. La Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 debe ser un espejo y una linterna para iluminar cuáles son las brechas y cuál es la hoja de ruta de los gobiernos para acercarnos al bienestar y al logro de ese propósito. Cuando pensamos en el hambre cero, ¿cómo están pensando los distintos gobiernos este tema para los pueblos afrodescendientes? Cuando pensamos en la reducción de la pobreza, cuando pensamos en la equidad entre hombres y mujeres, esto no puede ser un embeleco del lenguaje. Esto tiene que corresponderse con unas lógicas, unas dinámicas territoriales, locales, étnico-culturales, que es donde nosotros tomamos, digamos, relevancia. Por eso creo que la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como la anterior, la Agenda de Objetivos de Desarrollo del Milenio, tienen que hacernos sentido y ver qué tanto avanzamos o no conforme a estas rutas. Y asimismo uno podría ir bajando los planes de desarrollo por país, los planes de la cooperación internacional, ¿están dando pistas o no? ¿Están dando pistas o no para poder avanzar en ese sentido? Hay otra agenda que es fundamental y que pareciese que había una intencionalidad, creo yo, de adormecerla, y es el diseño internacional afrodescendiente. Enhorabuena, espacios como este y muchos otros que estamos generando, nos hemos propuesto enunciar y pronunciar en alta voz el diseño como una agenda que es el resultado del trabajo organizativo, de la lucha, la incidencia permanente de las organizaciones sociales, de los liderazgos, de muchos de esos líderes que ustedes conocen en sus países, que estuvieron en Naciones Unidas, que estuvieron en Estados Unidos, que estuvieron dialogando con la Unión Africana, que estuvieron en Honduras en el 2011 en esa gran cumbre mundial, y todos estos grandes encuentros que se han dado, no desde ahora, desde Durban uno podría hacer la recolección y detrás seguramente, y estos son los resultados. Por lo tanto,
La movilización de la agenda, si bien es cierto, insta a los gobiernos a darle cumplimiento, en gran medida depende de nosotros que la movilicemos y la posicionemos en esas agendas públicas. Ese además es el propósito de este primer decenio, hacer que el decenio de las y los pueblos afrodescendientes resuene como una agenda relevante y de importancia para los gobiernos. El otro tema tiene que ver justamente, ya Lina Rosa lo ha mencionado, y es justamente esta conferencia internacional sobre población y desarrollo celebrada en el Cairo, que creo que nos da unos lineamientos fundamentales, establece unas bases importantísimas para que podamos seguir pensándonos estos temas. Yo voy a avanzar frente a eso y creo que existen algunas reflexiones, ya se han dado sobre esto de derechos sexuales y derechos reproductivos, ¿cierto? ¿A qué se refiere esto? Y en estos días me invitaron a un conversatorio y yo voy a mezclar cosas aprovechando que ya mi colega que me antecedió dio un marco tan amplio y tan bien detallado para hablar de temas que poco se hablan y que tienen que ver con esto. Me invitaron a dar una conferencia sobre si hay dolor o si hay sufrimiento, no es amor. Un poco hablando de las relaciones de pareja y hablando de las relaciones de pareja de las y los jóvenes, todo en este entramado, digamos, de estereotipos que se construyen frente a las relaciones humanas y especialmente las relaciones socioafectivas, llamémoslo de ese modo, ¿sí? Ni siquiera tienen que ser de pareja estrictamente. Relaciones socioafectivas que trascienden la relación de 1, 2 o 3, yo qué sé. Va más allá de eso y va más allá también de un coito, trasciende todo esto. Y esta sociedad que bien llamaban ahora de derecha, que habla de esa ideología de género, lo que ha empezado es un poco a cercenar y a estigmatizar estas formas que para nosotros son tan genuinas, que hacen parte de nuestra identidad, de nuestra ancestría, de nuestra historicidad, y que hay que recuperarlas en debates como estos. Por eso, hablar de derechos sexuales y derechos reproductivos hace parte de la agenda de los movimientos sociales. ¿De quiénes? De las mujeres. Esto es resultado de una lucha de años, de mucho tiempo atrás, de las mujeres que pusieron el debate en el centro y empezaron a generar toda una garantía de derechos que, como dijo Lina Rosa, ni un paso atrás, y me sumo a eso. Es decir, costó sangre, sudor y lágrimas para llegar hasta aquí. Pero no solo de ellas, también de las luchas de los géneros. Toda la comunidad LGTBIQ han estado también poniendo en el debate público, poniendo en el centro, poniendo sus cuerpos en la arena política, ¿sí? Y poniendo sus cuerpos como arena política para debatir y hablar de cosas que la historia y las sociedades, sobre todo latinoamericanas, han querido vaciar a través de los cuerpos y silenciar a través de la palabra. Los tapabocas han querido hacer un trabajo de prevenir la vida, pero lo que no han podido es acallar las voces. Como diría Celeo Álvarez, no han podido silenciar esas voces ancestrales que han estado allí siempre pronunciándose y denunciando. Así que creo que debemos seguir cuidando la vida con el tapabocas sin silenciar las luchas y las denuncias que hay que hacer frente a estos temas. Pero también los partidos políticos y los estados han querido asumir estos temas. ¿Que ha faltado contundencia y coherencia? Sí. ¿Que ha faltado voluntad política para poner con la altura los temas? Sí. Pero de alguna manera, por la incidencia de estos actores anteriores, estos temas han empezado a entrar. Y entonces decimos, ¿qué significa esto de los derechos sexuales y los derechos reproductivos? Estamos diciendo que está basado es justamente en el cuerpo, en las relaciones mentales, emocionales, físicas, económicas, ¿sí? Culturales de las personas. Es decir, los derechos sexuales evocan una relación interseccional del sujeto, hombre, mujer, o las distintas expresiones de diversidad que conocemos y que validamos además. Cuando hablamos entonces de derechos sexuales y reproductivos, estamos poniendo en el debate, en el centro del debate, no una discusión frente al amor como valor máximo o a la emoción como expresión máxima, sino la dignidad es la que está en el centro. Y ese debate hay que darlo de ese modo. Algunos han querido deslegitimar estos diálogos desde las instituciones educativas porque
presumen o asumen o argumentan que es empezar o llevar a los niños y a las niñas o a los jóvenes a temas que aún no están preparados, ¿sí? Porque erotizan, y aunque lo erotizaran, es decir, ahí son temas que hay que hablar y que hay que abordar, pero sin embargo le restamos como la integralidad y la riqueza y la visión ecosistémica que tiene esta dimensión de los derechos sexuales y los derechos reproductivos para el ser humano, ¿cierto? Es importante entonces en ese sentido decir que hablar de derechos sexuales y reproductivos pone en el debate el tema de la reproducción, ¿cierto? La contracepción como un derecho también, que hoy hemos logrado que esto se pronuncie, ¿sí? Que esto se ponga en la agenda. Elegir con absoluta libertad la constitución de una relación de pareja, formal o informal. Es decir, ese sentido libertario de cómo me quiero relacionar con el mundo y sus actores, sus sujetos. ¿Cuándo? ¿Con quién? Decir con autonomía si quieres tener hijos o cuántos y si no quieres también, como una opción de vida, ¿no? Además, hablar de los derechos sexuales y reproductivos implica vida libre de violencia, y ya lo nombraban anteriormente. La penalización y el castigo de las violencias sexuales, pero no solo de esas, también hay violencias económicas, hay violencias culturales, hay violencias emocionales, psicológicas, que hay que ponerlas también allí y que muchos jóvenes, ¿sí? Adolescentes, las sufren, pero la falta de información y de entendimiento de lo que estamos hablando hacen que la naturalicen y que efectivamente entren en un estado de lo que yo llamaría el sufrimiento frente a la vida o al relacionamiento de la sexualidad, que debería ser una experiencia positiva, edificante, se convierte en una experiencia tormentosa. Y eso hay que estar vigilantes, atentos, atentas, atentes a qué es lo que pasa allí. Y cuando yo estoy cayendo, siendo víctima, o un colega, un amigo, a una situación que pasó de una experiencia positiva, ¿sí? De cortejeo, de descubrimiento, de encanto, a una relación o a un vínculo de misoginia, de maltrato, de violencia, de sometimiento, de invisibilidad, ¿sí? Esto es fundamental. Pero también seguimos hablando de temas que aparentemente en nuestra región son menos frecuentes, pero que sabemos que en el mundo persisten y que hay muchas culturas que las sostienen, que como tiene que ver con la mutilación genital, los embarazos forzados, los abortos forzados, que es uno de los grandes debates, la esterilización forzada, ¿cierto? Los matrimonios forzados y todo aquello que atente contra la libertad y la dignidad de cada uno de nosotros y fundamentalmente de ustedes como jóvenes. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué entendemos entonces por esto de sexualidad? Pues la sexualidad implica hablar del descubrimiento de quiénes somos. Aquí se pone en el debate, en el centro del debate, mi esencia, mi yo. Aquí ponemos en el centro del debate unos conceptos que para mí resultan un poco problemáticos, pero que entiendo que cuando se gestionan y se tramitan bien pueden ser muy favorables. Y tiene que ver con el tema de los autos, la autoestima, ¿sí? La autogestión, el autorrespeto, la autoconciencia. ¿Y por qué digo que me resulta a veces un poco complejo de tramitar los autos? Porque el hecho de que como ser humano pueda gestionar emociones y gestionar amor propio y gestionar condiciones para mi bienestar personal, no significa que hayan unas condiciones externas a mí que me vulneren y me pongan en riesgo y en peligro y que por tanto no sea suficiente con las autoayudas que yo me pueda proveer. Y esto lo que implica es que la sexualidad debe ser una experiencia de corresponsabilidad. No depende solo de ustedes, como tampoco las violencias, como tampoco el sufrimiento es una experiencia que depende solo de aquel que lo sufre. Hay una corresponsabilidad del Estado, de la sociedad, de la familia, de la pareja, de los amigos. Y en la medida en que entendamos que la sexualidad debe tener un componente de corresponsabilidad, que desde nuestra cultura como afrodescendientes diríamos una lógica del Ubuntu, del yo soy porque tú eres y tú eres porque también me determinas, creo que es un camino también desde la ancestralidad para poder generar
o más bien romper con estas cadenas de silencio, romper con estas complicidades que los sistemas de salud, instituciones oficiales que atienden todo lo relacionado con los derechos sexuales y reproductivos han silenciado o han hecho caso omiso o no han sabido ponerlo al servicio de la mejor manera. Por lo tanto, nos relacionamos en totalidad. Nosotros no somos como una especie de rompecabezas o puzzle que dejamos en el perchero de la casa la emoción y salimos solo materia a la calle, o tampoco somos un elemento que logra dilapidarse en función de las circunstancias que vive. Somos un todo integrado y por lo tanto mi sexualidad, mi salud sexual y mi salud reproductiva hace parte de ese entramado integral que nos hace y nos conforma y nos integra también como seres humanos. Por eso que hoy estemos hablando, y digo hoy como por marcar una línea del tiempo, de derechos sexuales y derechos reproductivos como parte de ese gran elenco de derechos humanos, ¿cierto? Fundamentales para la vida y la dignidad de nosotros como personas y como pueblo negro afrodescendiente, es una ganancia enorme. Lo que somos, cuerpo, mente, espíritu y todos los otros elementos que ustedes quieran incorporar a esa dimensión de la vida son válidos para entenderlo en la perspectiva de la sexualidad. La sexualidad desborda lo genital y eso, pues yo creo que pareciese ya una frase de cajón, pero no sobra decirlo, sobre todo cuando la instrumentalización del cuerpo y sobre todo el cuerpo de los hombres y mujeres negros que son permanentemente erotizados, ¿cierto? Sumado a su condición étnica, es decir, racializados y vistos como objetos de deseo y objetos de placer, hay que repetir permanentemente esto. Es decir, cuando se exotiza al hombre desde sus partes íntimas y se genera todo un tema de supuestamente admiración por las condiciones físicas, ahí hay una realidad que debemos abordar, que debemos mirar con extrañeza, que debemos rechazar y que debemos sobre todo revisar para generar una nueva narrativa de la corporeidad como un elemento que vincula también a la integralidad y por lo tanto a la dignidad de nosotros como sujetos. A veces de manera inconsciente o por desconocimiento, nos resulta gracioso, qué sé yo, cuando hay esta erotización de los cuerpos de nosotros como personas afrodescendientes, pero lo que hay detrás de eso es todo un tema de prejuicio y una serie de cargas peyorativas también que están asociadas a toda una historia de racismo, de discriminación, ¿sí? De racialización. Y alrededor del cuerpo, claro, el cuerpo no es, o más bien el cuerpo es el lugar del gozo, es el lugar del encuentro, es el lugar del conocimiento para el reconocimiento y por lo tanto es el espacio donde debemos ser conscientes de las sensaciones, de las fantasías, de la comunicación afectiva, de la cercanía emocional. El poder reconocer nuestro cuerpo y explorarlo debe partir de una experiencia primero personal. Antes de yo exponer mi cuerpo a que lo conozca otro u otra, la primera que debe tener claro ese mapeo, esa cartografía corporal de lo que hay allí soy yo. Existen espejos, hay que mirarse los genitales, hay que conocer nuestros propios olores, hay que compenetrarse con nuestra emotividad, con nuestras sensaciones. Y creo que en la medida en que nos permitamos explorar con amorosidad y con respeto nuestro cuerpo, también tendremos mayores condiciones de poder exigir y reconocer cuándo se nos está respetando ese territorio personal que se llama cuerpo fundamental. Cuando podemos identificar que una caricia ya no se marca en el marco de la caricia, sino que atropella mi comodidad, aún mi intimidad. Estos aspectos, pues básicamente nos aproximan a un concepto de bienestar personal y social que los indígenas suelen hablar de un concepto del buen vivir.
en el campo de la sexualidad lo diríamos nosotros, pero a mí me gusta mucho un concepto que desde acá de Colombia, dos colegas que aprecio mucho están incorporando para hablar de ese sentido del bienestar desde las poblaciones afro, y es el vivir sabroso. La profesora Ángela Mena y el profesor Arcadio han venido explorando este concepto para decir que las comunidades afro, nuestro sentido del vivir bien y del buen vivir está asociado al estar en armonía y en coherencia con nuestro territorio. Y entendemos que hay varios territorios. Hay un territorio personal, que es mi cuerpo, y es el primero soberano, y el que yo estoy invitándoles a que exploren en su máxima expresión sus olores, sus formas, sus texturas, sus cambios, y a acercarse a él con amorosidad, con reconciliación. Entendemos que hay historias de dolor también en este cuerpo, heredadas consciente o inconscientemente por esas memorias mitocondriales, que son esas memorias de las madres, de nuestras abuelas, de la abuela, de la abuela, de la abuela, que sufrieron violencia, que fueron atropelladas y lastimadas. Y esas memorias, muchos ni siquiera seremos conscientes, entre comillas, pero están allí. Y hay que sanarlas y hay que honrarlas también. Hay que honrar ese proceso de reconstruir esa dignidad de ese cuerpo de mujer negra, de hombre negro, desde este lugar al que lo estamos invitando. Bueno, yo creo que aquí ya hemos dicho gran parte de lo que aquí se plantea, esto de salud sexual y reproductiva, como un estado general de bienestar, y ya dijimos, físico, social, mental, cultural, y yo diría que hasta político, porque como creo que Rosa se refirió a esto, pero siempre hemos dicho desde el movimiento, porque lo personal también es político, porque mi cuerpo también es una herramienta política, ¿sí? Porque mi sexualidad también es política, por lo tanto también hay que introducir esa dimensión, y no solo es una dimensión de la enfermedad. Hablar de salud sexual y reproductiva no está asociado a una dimensión simplemente de la enfermedad, sino de la dignidad de ese cuerpo que experimenta la salud y la reproducción. En ese sentido, también toma mucha fuerza, yo sé que ahora eso le han ido dando otro vuelco, todo este enfoque de prevención, y creo que la pandemia, en medio de sus tragedias y sus grandes desafíos que nos plantea, nos va a permitir, sobre todo, aproximarnos y fortalecer todos estos modelos de prevención y promoción, ¿sí? Anticiparnos a los hechos. Y la salud sexual va a tener un lugar, y de eso depende también el trabajo que como poblaciones y organizaciones y liderazgos hagamos para poner en el centro de la prevención esto. La pandemia nos dijo, oiga, nos podemos morir, y nos podemos morir todos. O sea, unos más rápido que otros por circunstancias preexistentes, pero también por unas vulneraciones y unos determinantes sociales que desmejoran la calidad de vida y el acceso a salud, pero en la medida en que haya unos modelos que prevengan ciertas circunstancias y ciertas enfermedades, podremos tener mejor calidad de vida. Y la salud sexual y reproductiva debe aproximarse a esto, seguir caminando en esa línea. Lo han venido haciendo las entidades que se encargan de ello, pero creo que hoy, desde el enfoque étnico diferencial, tenemos un desafío enorme para poder fortalecer estas miradas. Bueno, como planteé al comienzo, hablábamos de los objetivos de desarrollo sostenible, y aquí hay un desafío enorme, y es cómo esta igualdad entre hombres y mujeres, cómo ese diálogo y ese relacionamiento nos plantean también la oportunidad de reconfigurar o renarrar la forma como históricamente pues hemos construido nuestros vínculos. Y allí nosotros como población afrodescendiente creo que tenemos una herencia importante que quizá o desconocemos o no hemos puesto en valor, ¿sí? Hay unos saberes, unas prácticas, unas formas, unos rituales asociados a la vida, a la muerte, al nacimiento, ¿sí? Hasta al vínculo con el otro, al contacto con la piel, que nos permite fortalecer y sanar un poco estas formas y estas lógicas occidentalocéntricas que nos proponen más una relación o una dinámica del individualismo salvaje, como lo llamo yo,
y que nosotros podamos en una lógica más de la sororidad, la solidaridad, el Ubuntu, generar vínculos edificantes y sanos. Hay una preocupación enorme, sobre todo en la actualidad, por esto que pues, los jóvenes son los que más hablan de eso, se vienen estableciendo como relaciones tóxicas, que están asociadas justamente a unas relaciones de sometimiento, de control absoluto, de ocupación excesiva del espacio, de la privacidad y del cuerpo del otro, de la palabra del otro, ¿sí? De la autonomía del otro, del derecho a decidir del otro y de la otra. Y eso ha llegado también a nuestros territorios, no estamos ajenos. Y eso lo que nos invita es a que repensemos qué relaciones queremos construir. De qué manera queremos y creemos podemos establecer vínculos con el otro o la otra o los otros. Cómo podemos establecer relaciones que nos permitan reconocernos como mitades, como seres completos y no como mitades demandantes. No somos una media mitad, no somos una media naranja. Somos naranjas completas que se encuentran en el camino con otras naranjas para construir experiencias, vivencias, relaciones, vínculos, aprendizaje y desaprendizaje. Y venimos a eso, a reconocer nuestra integralidad. Y si asumimos en nuestras relaciones de pareja y en nuestras relaciones societales que no somos sujetos cercenados, sino que somos sujetos completos, ¿cierto? Somos sujetos con una integralidad compuesta desde una dimensión emocional, física, espiritual, sociocultural, en fin. Y esa integralidad busca encontrarse con otras integralidades para caminar como compañeros, compañeras, compañeros de viaje. Creo que podríamos estar construyendo relaciones sanas, relaciones que contribuyan al crecimiento, al logro del proyecto de vida, al propósito, al encuentro de un propósito que tengamos nosotros en este paso vital o en este ciclo vital. Y esto me trae también a colación como alrededor de esas formas como construimos los vínculos, hay todas unas narrativas y todos unos elementos iconográficos asociados a la música, a las expresiones urbanas, que entran a reforzar más bien estas relaciones jerárquicas del patriarcado, ¿cierto? Y cómo nos alejan de la posibilidad de esta invitación que hacemos de construir relaciones desde la horizontalidad, desde la amorosidad, desde el reconocimiento como seres completos que somos. Y yo me recordaba una canción que seguramente ustedes son muy jóvenes y no la recuerdan, pero a mí me hace mucha gracia y se los invito a que la busquen. Era creo que de Vicky Carr y Amanda Miguel, ¿me ayudan por ahí? ¿Alguna que se acuerde? Que decía algo así como, amiga, tengo el corazón vacío, el hombre que yo quiero se me va, lo estoy perdiendo. ¿Sí? Más o menos me siguen. Era todo un prólogo y todo ¿cómo le podríamos llamar? Una apología al hacer lo que sea. Y lo que sea es lo que sea por defender a ese otro y por tener a ese otro a tu lado. ¿Sí? Y finalmente, lo que plantea esa amiga, le dice a la otra es, mejor dicho, si tú no defiendes ese hombre y si ese hombre se te va, es porque tú no has hecho lo suficiente. Afortunadamente esas visiones y esas canciones yo creo que han pasado un poco de moda. Esa canción es muy tóxica, sí, estamos de acuerdo, supremamente tóxica. Y los que no la han escuchado los invito a que la escuchen, no para que le hagan apología, sino para que nos percatemos cómo los tiempos han cambiado y cómo afortunadamente estos derechos ganados a lo largo de la historia y cómo esta generación de la luz nos plantea una forma de relacionarnos distinta. Sin embargo, evidenciamos que aún en el presente, la tecnología que debió convertirse en una herramienta para acercar y facilitar la comunicación se volvió o la convirtieron en una herramienta de control y de sometimiento y de distanciamiento también, donde aquello que nos acercaba, que era lo sinestésico, el contacto, la piel, la palabra, el vínculo visual, la emocionalidad pasó a un segundo plano. Y perdónenme que yo les hable de la salud sexual y reproductiva desde esta dimensión,
porque creo que también es muy importante entender que la salud sexual y reproductiva pasa por la forma como nos vinculamos con nuestro cuerpo y como nos vinculamos con el cuerpo de los otros y de los otros. Creo que allí comienza justamente el respeto y la relación armoniosa y amorosa con los demás. Pero como esto no es, digamos que... Marcia, te quedan ¿sí? 2 minutos. Vale, yo creo que voy bien. Como estos temas, jóvenes, no son temas que se hablan de manera recurrente, desde Amigos UNESCO hemos venido planteando metodologías que nos permitan construir nuestras propias narrativas, nuestros propios discursos y diálogos alrededor de cómo desde la afrodescendencia, cómo las personas negras, raizales, palenqueras, cumbes, en fin, sentimos y vivimos y experimentamos la salud sexual y reproductiva. Y por eso hemos llamado, hemos llamado a esto las tecnologías ancestrales para la innovación social, que esto lo que nos invita es a pasar una serie de experiencias que ponen el punto de inflexión primero en la conexión, que tiene que ver con esa relación con el cuerpo propio, con el cuerpo de las y los y les otros. Un ejercicio de co-creación es cómo tomo conciencia de que los procesos colaborativos son procesos de aprendizaje que nos permiten explorar y explorarnos e interpelarnos. El tema de la inspiración en la salud sexual y reproductiva siempre necesitaremos personas que hayan caminado y hayan tenido un bagaje y una documentación mayor que nos puedan brindar una mayor claridad frente a los conceptos. Hay que saber buscar las fuentes, no siempre el internet es el mejor maestro, hay que buscar fuentes fidedignas que nos documenten y nos solventen las dudas que tenemos. La innovación, siempre hay una mejor forma de hacer las cosas y en eso no siempre la tradición es la mejor amiga, sobre todo en derechos sexuales y reproductivos, entendiendo que venimos de unas historias de silencios, de vaciamientos, de sometimientos que nosotros estamos llamados a recrear. Y la cosecha es con qué me quedo yo, y eso ya es una apuesta de cada uno y de cada una de ustedes, es decir, yo qué me llevo de esto que aprendí, qué me llevo de una relación, qué me llevo de este vínculo, qué me llevo de esta escuela de aprendizaje, qué me llevo de esta experiencia. Y por último, digamos que todo este modelo de derechos sexuales y derechos reproductivos apunta hacia algo que para nosotros es importantísimo y es la salud mental. La salud mental entendiéndola como un tema de salud pública, igual que los derechos sexuales y los derechos reproductivos, donde juega un papel importantísimo la familia, juega un papel importantísimo el medio ambiente o la comunidad, juega un papel importantísimo la cultura y con todo su acervo y sus valores, juega un papel importantísimo el desarrollo empresarial o la actividad económica, el poder tener acceso también y oportunidades de empleo para poder tener y acceder a unos mejores servicios, ¿cierto? De información de calidad y sentir el entorno, y el entorno es todo esto. A eso le hemos llamado Marimba, que es un ecosistema de innovación afro en temas de derechos sexuales y reproductivos. Y aquí hace parte de algunas de las fotos de nuestros chicos, chiques, como pueden ver, invitamos o hacemos parte a personas también en situación de discapacidad, jóvenes rurales, urbanos, ¿cierto? Personas que viven en contextos afrodescendientes, aunque su identidad fenotípica corresponda a otras lógicas, pero su contexto es afrodescendiente, también los invitamos. Hacemos mucho trabajo habitando el territorio personal como es el cuerpo. Trabajamos e incorporamos siempre las tecnologías ancestrales. Estos altares que ustedes ven son construidos por los propios jóvenes con los elementos que para ellos son representativos, que les dice algo en su proyecto de vida, en su sentido de vida y en su identidad. Y siempre tratamos de ponerlos ahí en la centralidad, dándoles siempre un lugar importante a los ancestros, honrando la madre naturaleza y vinculando sobre todo pues todos los elementos que ancestralmente a nosotros nos vinculan con una historia, con un pasado, con un futuro, entendiendo que el futuro está atrás, porque es lo que ya han caminado otros y nuestro pasado está adelante, que son los pasos de las abuelas, de las madres y de los padres que nosotros vamos viendo, de los líderes, de las mentoras que nos van mostrando también un camino para aprender, tomar distancia cuando es necesario y sobre todo para generar cambio y transformación social.
Se me fue el tiempo, pero bueno, quiero dejarles solo esta reflexión de Nelson Mandela, que habla de esto, de una persona con Ubuntu es abierta y está disponible para los demás, respalda a los demás, pero también se encuentra consigo mismo, ¿no? Se siente amenazado cuando otros son, no se siente amenazado cuando otros son capaces y son buenos en algo, porque está seguro de sí mismo, y ahí está la magia de todo esto, el sentido del Ubuntu. El Ubuntu nos invita a un viaje hacia adentro, y en esa medida en que viajemos hacia adentro podemos explorar de manera respetuosa, armoniosa y amable la vida de otros y de otras. Se ha ido muy rápido el tiempo, muchas gracias, y dejo el espacito para que conversemos. Gracias, Juanita. Genial, super Marcia. Entonces, amigos, amigas. ¿Están dormidos? No. No, están despiertos. Debes dejar de compartir, sí. Ok, ya lo hago. A ver si esto, ya, creo que ahí, ¿no? Perfecto, ahí ya nos vemos, creo. Queda abierto, no sé quién desea tomar la palabra. Hay algunos comentarios en la parte de mensajes, Marcia, que han dejado. A ver, vamos a ver, ¿me ayudas? Porque no sé desde dónde empezaron. Dice... Ah, ok. Están haciendo comentarios de la canción de Vicky Carr, ¿no? Que es una canción realmente tóxica. Lina Rosa la conoce, parece. Creo que muchos la hemos oído. Yo siempre la traigo a colación porque son de esas cosas que no se pueden escuchar solo para hacer pedagogía. Yo tengo una pregunta, o más que una pregunta, como dar mi punto de vista. Ok, Sandra. Muchas gracias. Juana es que se llama, ya estoy súper despistada para los nombres. Juana soy yo. Hola. No, entonces Marcia. 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 Ay, qué pena, Marcia. Discúlpame esta vida y la otra, ¿ya? Antes de que empezaras tu exponencia, dijiste que te encanta hablar sobre la experiencia y lo vivido. Y yo soy una persona de esas que siempre hablo sobre la experiencia y lo vivido. Voy a traer así como que una pequeña parte de mi historia cuando recién llegué a Chile. Soy colombiana de Cali, pero actualmente vivo en Tocopilla. Y cuando recién llegué acá a Chile, yo decía, cuando vaya a Chile no voy a salir con colombianos, porque para qué, que el paisano, no, voy a conocer otras nacionalidades, pero te lo digo que me estrellé tan feo, porque todo aquel chileno con el que empezaba como que a interactuar, a hacer como una amistad y a ver qué pasaba más allá, siempre lo que siempre me preguntaban de primero era que si nosotras las negras éramos buenas para la cama. O que si nosotras las negras, las colombianas, éramos muy calientes. Ese era el tema principal. Ay, a mí eso me aburrió, entonces dije, no cojo lucha con chilenos. Y también me pasaba con las mujeres que me preguntaban también que si era verdad que los hombres negros tenían el miembro muy grande, que ellas querían saber eso. Y entonces esa parte de esa exotización, se dice así, donde el cuerpo de nosotros siempre lo ven como algo exótico, solamente para eso, como que el hombre y la mujer negra, el hombre es bueno para el trabajo duro bajo el sol y la mujer solamente como para la parte sexual, para nada más. Y eso lo viví aquí en Chile y me frustró, me enojó y también me puso triste porque acá en Chile, bueno, cuando vivía en Santiago, todo era que a nosotros las colombianas nos decían, no sé si todavía dice las colombianas. Así se les llama acá, no colombianas, sino las colombianas. Entonces, o que todas las mujeres que veníamos de Colombia, veníamos a ejercer el trabajo sexual. Así vos vinieras solamente a trabajar a casa de familia, lo que fuera, siempre era eso, o uno iba por la calle y de una, o se sentaba. En Santiago hay una plaza que se llama Plaza de Armas, que es la plaza principal, digamos, donde, como algo central, y uno no se puede sentar ahí, porque siempre que me sentaba ahí, o así con mi mamá, se nos acercaban a preguntarnos si estábamos cobrando por el rato. Entonces yo le decía a mi mamá, uno aquí en esta plaza no pueden irse a sentar porque siempre es eso. Vienen y se le preguntan que el rato, que esto, que lo otro, y es triste y es frustrante, chocante toda esta situación, te lo digo.
Y ahora que ya me vine a vivir acá a Tocopilla, que es algo más pequeño, bueno, acá cuando recién otra vez como que se empezaba a repetir la historia, no, ya como que tenía más fuerza y paraba a esos señores, les decía, busquen de Dios con tiempo. Son muy colombianos, Sandra. Muy Y bien. así siempre les decía, amigo, vaya a buscar Dios con tiempo que yo, bueno, yo vivo con mi pareja y yo les decía, vaya a buscar Dios con tiempo que yo mi hogar no lo voy a dañar por infidelidad. Ya, con eso los dejaba así porque siempre era lo mismo, o que nosotras las negras, el dicho es que nosotras las negras, todas las negras tenemos que tener el cuerpo de guitarra, o que todas las negras tenemos que saber bailar, o que todas las negras tenemos, yo peino, yo acá trabajo peinando, entonces en estos días me dijeron, ay, ¿puedo hacer una trenza? Yo le dije, sí, ay, es que todas ustedes, las negras, las colombianas, saben peinar, y le dije, no, no todas sabemos peinar. Muy bien, excelente, Sandra. Yo quiero hacer comentarios, pero si quieres recogemos más, Juanita. Hay dos manitas alzadas, uno es de Bruno y otro es de Brian. Gracias, Sandra. Te damos la palabra a Bruno y luego vamos con Brian y yo creo que ya podrías generar respuestas. Muchas gracias, señorita Juana. Primero me encantaría decir que la exposición de la señorita Marcia estuvo demasiado potente, estuvo muy llena de información, verdaderamente sí me gustó escucharla, fue un honor. Algo que rescato mucho es que usted nos comparó con naranjas, y o sea, yéndonos al punto de somos las medias naranjas, y lo que me gustó fue que usted dijo que no somos medias naranjas, somos naranjas completas en busca de otras naranjas para compartir y tener un árbol. O sea, no me quiero ir tanto para el lado chistoso, pero normalmente lo que muchas personas buscan es buscar a tu media naranja y también tratan de ponerte en la situación de que necesitas a tu media naranja si no, no sirves para esta vida. Y también con lo que usted dijo de Vicky Bar y Ana Gabriel, de que nosotros necesitamos a alguien para poder ser. Y lo cual, lo que usted dijo es que no, que nosotros somos un ser autónomo y que necesariamente no necesitamos de una relación para poder sobrevivir en este mundo. Lo cual sinceramente estoy totalmente de acuerdo porque normalmente a muchos jóvenes, a muchas chicas ya están que poco a poco los están estigmatizando, diciéndole ya, se vienen los 30, se vienen los 40, consigue marido, consigue esposo. O sea, eso no es verdad. Nosotros o nosotras deben buscar alguna relación en el momento que se crea conveniente o cuando a ti verdaderamente tú creas que te gustaría. Y otra parte que también me gustó que dijo es que tratemos de dejar de erotizar ciertos aspectos, porque normalmente cuando se habla de una educación sexual integral ya se nos vienen a la mente imágenes obscenas o cosas que verdaderamente no van relacionadas con esto. Y esto no es así, esto es un derecho, esto es una información que nosotros a futuro verdaderamente vamos a utilizar y que verdaderamente nos va a servir. Totalmente, Bruno. Gracias, Bruno. Maravilloso. ¿Algo más por ahí, Juanita? Sí, Brian, tienes la palabra. Buenas noches a todos y todas. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, primeramente darle gracias a Lina y a Marcia por estas intervenciones que me parecen poderosísimas. Y bueno, preguntarle a Marcia o a Lina, cualquiera de las dos que pueda responder, que si hay otro lugar más de incidencia, más allá del gobierno y de la política, pues para cambiar todo este espaldarazo que se le da a los derechos sexuales y reproductivos. Me explico, pues el gobierno, pienso yo, que es el que transversaliza muchos de los escenarios de la sociedad, porque, por ejemplo, la institucionalidad escolar, la institucionalidad de las instituciones públicas y privadas están transversalizadas por ello. Y pues ha sido el gobierno el que ha sido clasista, machista, y el que ha permeado muchas de estas actitudes que hoy hacen de que no se pueda disfrutar esos derechos sexuales y reproductivos que, por ejemplo, acá en Colombia, en nuestra Constitución, que tenemos, que es maravillosa y que nos respalda, pero resulta que el gobierno, pues obviamente nos da un espaldarazo total y que no le permite, pues, a los niños recibir educación sexual a temprana edad, que no le permite a los hombres y a las mujeres poder desarrollarse libremente y todas estas cuestiones. Entonces, preguntar específicamente si hay otro lugar de incidencia más allá del gobierno y de la política para pues dejar todo este espaldarazo que se da sexual y reproductivo. Buenísimo, Ryan, maravilloso, ¿no? Estos chicos volando, estas chicas, muy bien. ¿Alguien más, Juanita?
No, Marcia, ya puedes dar las respuestas. No, yo me siento, Lina, conéctate, por favor, dame tu cara, que yo creo que estás también muy feliz como yo de este momento. Esto es maravilloso. No, aquí estoy, felicísima, contenta. Estás maravillada, yo estoy que no me quiero ir, pero nos vamos a ir. No, es de un nivel de potencia. Y esto es otro nivel. Sí, bueno, mire, sí, yo quiero sí. arrancar desde lo de Sandra, que uno, le agradezco enormemente tu testimonio, Sandra. Yo he estado en Chile, estuve ahí haciendo una estancia doctoral en la Universidad Católica, o sea, conozco ese Chile, me he viajado a Chile, he recorrido y conozco eso. No hay que estigmatizar los países ni las personas, pero sabemos que estos imaginarios un poco sustentados en esa visión racista, clasista, machista, se insertó en la médula de América Latina. Yo he venido diciendo que América Latina necesita reconciliarse con su abuela africana, y cuando se reconcilie con su abuela africana, muchas de estas historias se salvarán y se resolverán, pero hay una ruptura profunda con esa historia y esa abuela africana que dejaron ir y que desconocieron y que dieron la espalda. Ha hecho que pues las historias alrededor de las mujeres, sobre todo de las mujeres negras, sea una historia de mucho dolor, de mucha violencia, de mucho atropello, ¿sí? Tú a tu abuela no la atropellas, por eso digo que la historia de la abuela negra perdida de esta América Latina no les ha permitido sanar ni reconciliarse con la historia de las mujeres del presente, del hoy, que están haciendo una labor de dignidad, que están ejerciendo con sus cuerpos ocupando unos lugares de mucha altura, de mucha reivindicación, de mucha coherencia, mucha belleza. Sin embargo, esa visión obtusa, patriarcal, occidentalocéntrica de una América Latina y el Caribe acomplejada de su propia esencia, pues no permite ver más allá. Y esto no es para que nos consolemos y decir, esto es así, tiene que quedar así. Al contrario, ayer me preguntaban justamente en una red de estas que hacemos parte con Juanita, ¿cuáles son los desafíos que tienen las democracias de América Latina en el marco de esta pandemia? Y una tiene que ver, necesitamos una democracia que se interseccione, no una democracia que no interseccione sus diálogos y sus visiones, no puede llamarse democracia. Una democracia que no ponga en el lugar de dignidad el rol de la mujer, el rol de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes, de los pueblos run, no puede hablar, no se puede concebir como una democracia. También necesitamos democracias que promuevan modelos de gobernanza que jerarquicen el vínculo, la relación con el Estado, Brian, a propósito de eso, esa relación de papá-Estado acá como manejando las cuerdas, los hilos invisibles, perversos, y una ciudadanía acá pasiva, inerme, aguantando, y una empresa privada que está dedicada al crecimiento y al desarrollo económico. Eso hay que romper esa lógica, porque entre otras, esa lógica olvidó que el mapa de las riquezas de América Latina está en el territorio, que el valor está en los bienes identitarios de las comunidades, está en las voces y en los cuerpos de las mujeres que han puesto en la arena política toda su fuerza para garantizar derechos no solo para ellas, sino para las sociedades en su conjunto. El que la mamá de ustedes haya puesto en el debate el tema de los derechos sexuales y reproductivos, no solo la libera a ella, también a sus hijos de ser instrumentos de deseo de otra, de ser vistos como elementos fálicos. Por lo tanto, ese trabajo ha sido de una ganancia enorme para la sociedad. Y por eso retomo lo que Sandra decía, y en su valentía de empezar a poner en su lugar a cada persona con su postura. Ni siquiera hay que entrar en un tema de confrontación, sino con los argumentos, como con la claridad y los argumentos y el conocimiento. Por eso la escuela, Lina Rosa, es un llamado urgente. Marco, que estás allí, esto es un avance enorme y esto hay que reproducirlo, esto hay que fortalecerlo, porque en la medida en que nos eduquemos y generemos diálogos entre pares, ¿sí?, vamos a poder tener mayores herramientas de cómo abordar estas circunstancias que son permanentes. Y Bruno, evidentemente, mi Bruno hermoso, no somos medios para nada, somos completos, solo que en esta sociedad donde también con una influencia y con el respeto de los que puedan estar allí, con una influencia judeocristiana tan severa,
donde el tema del rol del tener pareja se volvió el mecanismo no solo para sostener la economía, sino las tareas de la sociedad, del hogar. Entonces, muchas de esas cosas que parecen de antaño se han perpetuado, porque las historias de nuestras madres y de las tías lo han seguido reproduciendo, y muchos siguen reproduciendo la idea de que solo en la medida en que tienes un alguien a tu lado, eres algo. ¿Sí? No crean, eso no ha cambiado. Muchas chicas siguen hablando conmigo. Yo soy psicóloga cuando me acuerdo. No crean que soy psicóloga 24/7. Cuando me acuerdo. Soy psicóloga a veces cuando estoy así en descuento. Mentira, es broma. Se me acerca y me dicen, no, y es que tengo una presión, ya cumplí tantos años, y el tema de la pareja y los hijos. Pero tú quieres hijos, no estoy segura. Pero es que uno, en esa sociedad, mi mamá me dice que uno, si un hijo no es nadie, o sea, miren cómo eso, y la madre no es que sea una mala persona, es lo que aprendió. Ahora, ¿cómo cortamos esas historias de dolor? Porque son historias de dolor. ¿Y dónde va el dolor de las mujeres? Al útero. ¿Saben por qué los úteros de las mujeres están llenas de miomas? Porque son los sueños frustrados de otros y de otras, que al no poderlos procesar se van instalando en nuestras emociones y en nuestro cuerpo, enfermándonos. Ustedes saben, las chicas tan jovencitas que ya con 18 años están llenas de miomas, su útero, llenos de miomas, sus senos llenos de quistes. La enfermedad existe, es una realidad, pero también lo psicosomático existe. Y lo psicosomático está asociado a las frustraciones, a los deseos inconclusos, al cumplimiento de deseos de otros, a las frustraciones permanentes por querer avanzar en un proyecto de vida, pero sentir que debes cumplirle a otros y a otras. Y ahí yo conecto un poco con lo que decía Brian, y es, vaya, mi esperanza, si tú me lo preguntas, está en estas expresiones de abajo. Claro, el que toma la decisión y el hacedor de la política es el Estado, pero este Estado no va a hacer nada si nosotros no nos movemos. Si nosotros nos movemos, ellos se mueven. Y si nosotros, por eso las expresiones del movimiento social no pueden parar. Con tapaboca, con gorro, pónganse guantes si quieren, pero hay que tirarse a la calle. Nosotros no podemos darnos el lujo de un confort que no tenemos, de encerrarnos en las casas, a esperar que lo que hemos luchado por siglos, nuestras abuelas y nuestras madres, en un minuto, por una visión prejuiciosa, ¿cierto? Racista, clasista y machista, entonces digan que todo esto es una alcahuetería de ideología de género y lo echen para atrás, sometiendo de nuevo el cuerpo de las mujeres y de los varones también, porque lo siguen poniendo en un lugar del instrumento, ¿sí? Del complaciente, del hacedor. Ya está bueno. Vaya. Entonces, si tú me preguntas dónde, claro, abajo para mover arriba, porque son los que toman las decisiones. Es decir, solos no podemos, solas no podemos. Y la cooperación también, yo siempre les digo, aquí, bueno, siempre les digo, yo trabajo con cooperación internacional y siempre los estoy increpando y diciéndoles, no nos sirve un modelo de cooperación bajo una agenda que ustedes establecen. Necesitamos que las agendas que se avanzan en cooperación sean las agendas del territorio, las agendas de las organizaciones, las agendas de los líderes y de las personas que están allá, pasándola mal. Por lo tanto, es posible que la agenda no sea los derechos sexuales y reproductivos, pero ¿saben dónde está la profundización de la pobreza nuestra? En la falta de oportunidades educativas y en estos derechos sexuales y reproductivos. Cuando se atiendan estos dos temas con la altura que merece, la vida nuestra avanza. Pero una niña a los 14 y 15 años embarazándose, un niño a los 15, 14 años embarazándose sin condiciones dignas o ni siquiera pudiendo elegir no tener ese hijo porque hay una sociedad que lo somete, ¿a dónde vamos a llegar? Viviendo en hacinamiento, enfrentando abusos sexuales, violencia física, violencia emocional, violencia económica por los saqueos que se generan. Entonces, esto hay que moverlo desde la base. Y aquí está la base. Aquí ya tenemos la base. O sea que digan dónde es y ahí llegamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por la participación, por el estar. Muchísimas gracias, Marcia, Lina, y por toda la fuerza que han sido sus exposiciones. Y chicos, chicas y chiques, por las interpelaciones, los mensajes y el abrirse. Ahora les voy a pasar un ratito a Ángela Yesenia antes de cerrar esta sesión, que tiene que conversar con nosotros. Hola a todos y todos, me sumo a los agradecimientos a Marcia, Lina por esta magistral clase, creo que ha sido uno de los módulos más interesantes
de la Escuela Afro, muchísimas gracias por compartir toda esta experiencia y todos estos conocimientos con nosotros. Antes de finalizar, chicos y chicas, les queremos recordar que el sábado vamos a tener un cafecito afrodescendiente para hablar sobre la realización de sus trabajos finales. Sería muy interesante que el módulo de derechos sexuales y reproductivos fuera un tema a abordar en sus trabajos, ¿no? Ustedes ya tienen las modalidades de los trabajos, tuvimos 2 profesoras excelentes en esta clase, ojalá algunos se inclinen a desarrollar un trabajo desde ahí. El cafecito lo vamos a desarrollar el sábado a las 11 de la mañana, ya les enviamos el link para la conexión. También vamos a estar hablando sobre cómo vamos con los planes de incidencia y algunos temas de logística para la publicación de sus perfiles una vez cerremos las actividades de la escuela. Recuerden que ustedes nos enviaron unas fotografías, sus nombres, las organizaciones que representen, toda esta información va a ser parte del material con el que vamos a visibilizar este proceso de formación de 2 meses, ¿no? Entonces los esperamos el día sábado, ojalá se puedan conectar y este espacio también vamos a aclarar todas las dudas que tengan para finalizar la escuela. Muchísimas gracias por la asistencia el día de hoy. Que tengan una linda noche. Gracias, Marcia. Gracias, Lina. Marcia, Gracias. Lina, gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Besos. Seguimos en contacto. Cuídense. Gracias, un gustazo. Chao, chao. Grupazo.